Muy bien, muy buenas tardes. Un gusto para los estudiantes del curso de preescolar y sus dificultades en el aprendizaje de la Universidad Hispanoamericana. Soy yo, su profesor Daniel Bojorge. Espero se encuentren bien, chicas. La intención de este video es, pues, desarrollar el tema que corresponde a la clase de hoy y es justamente el desarrollo del niño de 0 a 6 años. Evidentemente, pues en ese sentido, habría una relación muy clara con el curso de desarrollo del niño y del adolescente, y en realidad, en cierto sentido, la clase de hoy se basa en eso, en recordar algunos elementos básicos, ahora no desde los estadios piagetianos particularmente, sino más bien sobre características particulares que se encuentran en distintos momentos del desarrollo. ¿Y por qué el trabajar este tema? Pues justamente por el hecho de que dentro de este curso, pues la temática es entender un poco cómo es el desarrollo humano de los chicos durante la etapa preescolar, particularmente en la atención de personas con discapacidad. Entonces, pues la intención es pues trabajar un poquito con estos elementos que nos van a ser de gran ayuda, por sobre todo para la investigación final, el estudio de caso, donde vamos a tener que analizar pues un poco estas 4 áreas del desarrollo que vamos a proponer para acá. Y bueno, vamos a empezar esta clase pues preguntándonos eso, ¿qué es el desarrollo humano? ¿Verdad? Entonces partimos de una definición bastante conocida por ustedes, probablemente, de Papalia, sobre el desarrollo humano, y Papalia nos dice que el desarrollo humano consiste pues en el estudio de los cambios en el proceso de crecimiento de los individuos, así como su estabilidad durante el ciclo vital humano. Aquí es importante mencionar que que el desarrollo humano es en realidad un área de estudio que se hace desde distintas índoles. Podríamos diferenciar, por ejemplo, entre el desarrollo humano en términos económicos, con el desarrollo humano en términos más bien biológicos, que es particularmente lo que estamos trabajando acá. Importante recordar que existen distintos modelos de desarrollo humano y que según esos modelos, pues así también va a ser la forma en cómo comprendamos esos procesos. Ahora, un punto muy importante antes de arrancar, y es que estos procesos de desarrollo humano no necesariamente, y estos estadios que vamos a estar dividiendo, no necesariamente son, vamos a decirlo de esta manera, definitivos. ¿En qué sentido? En que en ocasiones, muchas veces encasillamos demasiado ciertos procesos humanos en ciertos momentos particulares donde, y aquí pongo comillas, se deberían de dar, pero que no se dan, y los entendemos entonces como un retardo, si puedo usar una palabra grosera, un retardo en el desarrollo, un problema en el desarrollo cuando no se dan. Bueno, no lo vamos a entender tan estrictamente. Vamos a ver que estos estadios de desarrollo son en cierta manera ciertas guías para comprender cómo se debería dar el desarrollo en ciertos momentos. Sin embargo, y soy insistente en esto, no siempre que no exista alguno de estos procesos en estos momentos del desarrollo en particular, quiere decir que hay una problemática real. Obviamente para eso hay que hacer un estudio mucho más amplio de otros profesionales, por ejemplo, en distintas áreas, que vamos a estar hablando un poquito. Y bueno, como les digo, no necesariamente tiene que ser una situación así. Entonces, es importante tener eso en mente para el resto de la clase. Y bueno, vamos entonces con una propuesta de las áreas del desarrollo humano, porque bueno, ahí tenemos entonces que tiene que ver con los distintos procesos de crecimiento del individuo, así como cómo se establecen estos durante todo el ciclo vital, ¿verdad? El ciclo de vida. Pues bien, existen distintos modelos de desarrollo humano. Particularmente vamos a partir de uno eh, que no necesariamente es el más aceptado, pero que nos va a ser útil para el proceso de evaluación diagnóstica que tenemos que realizar. Entonces vamos a entender las áreas del desarrollo humano en básicamente 4. Una, el área psicomotriz, referida a todo lo que tiene que ver con la parte física, crecimiento biológico de los órganos, de los músculos, huesos, etc. Y decimos psicomotriz porque no solo estamos hablando de la capacidad motriz, motora del cuerpo para poder realizar acciones, sino también estamos hablando de la capacidad que tiene nuestro cerebro para hacer mover y desarrollar estos órganos, ¿verdad? Estos músculos. ¿Qué es lo importante acá? Entender que ninguna de estas 4 áreas que vamos a trabajar están sueltas la una de la otra, sino que más bien en conjunto y de manera integral forman esto que llamamos ser humano. Entonces la primera es el desarrollo o el área psicomotriz. Una segunda área es el área cognitiva,
Y hablamos del área cognitiva como todos aquellos procesos, algunos más complejos o menos complejos, que desarrolla el cerebro, particularmente aquellos relacionados al aprendizaje. Aquí, pues, obviamente, sale a relucir el padre de los estadios de desarrollo cognitivos, Piaget, en Francia, ¿verdad? Que, a fin y al cabo, es el primero en desarrollarnos, pues, de manera tan fuerte, tan clara, los distintos estadios de desarrollo en esta área cognitiva. Son cosas que ustedes ya saben, ¿verdad? Otra de las áreas es el área socioemocional, que bueno, aquí lo que vamos a hablar es la relación explícita que hay entre la mente, el cerebro, ¿verdad? Y todas las relaciones químicas que existen y el cómo enfrentar socioemocionalmente, es decir, desde la parte social, es decir, la interacción entre seres humanos, y la parte emocional, la interacción con uno mismo y las demás personas. Entonces también es un área de desarrollo. Y la última, el lenguaje. Muchas veces el lenguaje se relaciona con esta área de acá, con el área cognitiva. Y de hecho, desde distintos modelos de desarrollo se entiende el lenguaje como una forma de cognición, como una función, de hecho, cognitiva. Sin embargo, acá, por motivos más que todo prácticos, vamos a dividirlo. ¿Por qué? Porque parte del análisis que vamos a hacer en el estudio de caso va a implicar un análisis particular del lenguaje. Entonces, a pesar de que pueda o no pueda ser una función cognitiva, al menos por cuestiones de formalismo, ahorita vamos a verlo como un área separada. Muy bien, entonces vamos a ver distintos momentos del desarrollo de los niños y niñas durante los primeros 6 años de vida en estas 4 áreas. Y vamos a ver que en eso, de hecho, se va a basar el trabajo para el día de hoy. Entonces vamos a empezar. Desarrollo del niño de los 0 a los 29 días, es decir, el primer mes de nacido. Entonces, ¿qué vamos a hablar? Vamos a hablar de que en el área cognitiva los niños aprenden sobre lo que miran y lo que escuchan. Vamos a entender que según el modelo piagetiano de comprensión de la realidad, particularmente de las funciones cognitivas de los niños en esta etapa, no va a haber un proceso de procesamiento de datos e de interpretación. Es decir, el niño no va a llegar y va a ver y se va a generar emociones o pensamientos demasiado complejos en esta etapa, sino que básicamente vamos a tener una decodificación y codificación de información que hay en el ambiente. Es decir, el niño a esta edad simplemente ve y escucha, ¿verdad? Y recibe esta información y esta información básicamente entra, pero no se desarrolla de manera compleja en ideas. Por lo menos esto desde el modelo piagetiano, ¿verdad? Discutible bastante, pero al menos nos sirve para tener una noción de inicio. Por otra parte, el lenguaje pues empieza justamente, y particularmente aquí sería más bien la comunicación, a través de que el niño empieza a buscar con la mirada la procedencia de un sonido. Es decir, cuando un niño escucha un ruido, por ejemplo, qué sé yo, que suena una puerta, suena un aplauso, por ejemplo, por lo general va a buscar la fuente de dicho sonido. Esto es una reacción y comprendemos que es pues justamente, como lo estábamos viendo en la clase anterior, parte de esos reflejos innatos, pero vamos a ver que va a ser un primer inicio. ¿Por qué? Porque para el lenguaje, y este va a ser la línea que vamos a seguir, para el desarrollo del lenguaje es importante, además de todo esto que estamos mencionando, la capacidad de comprensión de este. Y vamos a hablar un poquito más adelante sobre esto. Por otra parte, el área psicomotriz, pues tenemos movimientos involuntarios que los estudiamos la clase pasada, presencia de reflejos, y no existe control de cabeza, ¿verdad? Las manos se mantienen fuertemente cerradas. Esto parte de los movimientos reflejos que estudiamos la semana anterior. Y pues en el área socioemocional hay un rostro poco expresivo, escasa capacidad para relacionarse con los demás. Aquí es donde hablamos pues justamente del egocentrismo, que hablaría Piaget. Recordemos que egocentrismo no es desde el punto de vista que el chiquillo va a estar pensando, qué sé yo, yo soy muy cargo, yo soy el mejor bebé. No, no. Simplemente entendemos que el niño en este momento no tiene la capacidad de comprender que existen otras personas, ¿verdad? Entonces, a eso llamamos egocentrismo desde la teoría piagetiana. Y es básicamente el proceso que tiene consigo mismo, ¿verdad? Mirada breve y atenta y se calma cuando lo alzan. Entonces parte como ese tipo de interacciones durante los primeros 30 días de vida. Pasamos entonces a los primeros 4 meses de vida. ¿Qué sucede? Pues el niño puede en el área cognitiva observar su mano o el sonajero, en caso de que tenga uno, y aprender a repetir movimientos agradables. Es decir, ya aquí empieza, y tal vez los más conductistas podrían empezar a ver un poco este modelo o tener sus ideas en este modelo, empieza justamente a repetir conductas, patrones. Claro, hay un proceso de procesamiento y eso no se debe negar durante esta etapa, que tal vez es el fallo de Piaget, ¿verdad? Estamos hablando que Piaget son años 70, 60, 80 inclusive, cuando se empieza a desarrollar o aceptar mayormente la teoría piagetiana.
Sin embargo, sí podemos entender que hay cierto procesamiento de datos y muchas relaciones entre placer y cuestiones que no generan placer, ¿verdad? Entonces ya en esta etapa podemos ver ciertas características. Por otro lado, en el área del lenguaje, los niños en esta edad se ríen duro, hacen gorgoritos, ¿verdad? Este sonido, ¿verdad? Y prestan atención a la voz humana, ¿verdad? Aquí por lo general las mamás y los papás familiares tienden a agarrarlo y hablarlo y el chico o el bebé se queda viendo fijamente quizá y es parte pues justamente de esta etapa de desarrollo. Por otra parte, en el área psicomotriz, pues los niños logran un control del cuello y la cabeza, inician con los giros, boca abajo, levantan la cabeza y el tórax, manos abiertas y accidentalmente logra asir. Asir quiere decir tomar para sí, como sujetar objetos. Entonces de vez en cuando van a ver este tipo de situaciones, ya empieza a haber un control o por lo menos una noción más clara del cuerpo. Y en el área socioemocional, pues las sonrisas y balbuceo, lleva sus manos a la boca y las chupa, ¿verdad? Ya hay cierta relación un poco más clara, por sobre todo con sus progenitores. Por otro lado, desde los 4 a los 8 meses, tenemos un desarrollo del área cognitiva. Tenemos algunos tipos de conductas, por ejemplo, tipo causa y efecto, ¿verdad? Por ejemplo, yo toco aquí y mis papás se ríen, o yo toco aquí y está caliente, o toco aquí y está frío, ¿verdad? Y el niño va a tener ese tipo, empezar a generar este tipo de relaciones cognitivas, ¿verdad? Entre objetos, entre sí y otros objetos. Imita gestos, ¿verdad? Ya los chiquillos, esta etapa, por ejemplo, hay algunos niños que se les enseña a sacar la lengüilla o ese tipo de cosas, a sonreír, por ejemplo, a seguir en juegos y también busca personas, objetos que están escondidos, ¿verdad? Particularmente en esta etapa, y Piaget sería un poco, vamos a decirlo así, sería un poquito, estaría un poquito en contra de lo que estamos diciendo, porque para Piaget, y recordemos que antes de los 10 meses el niño no, perdón, antes del año, el niño no tiene capacidades de comprender que el objeto que ya desapareció deja de existe, ¿verdad? Ya hemos conversado eso en clase. Por otro lado, en el área del lenguaje, empezamos ya a tener sonidos vocales, como cuáles, da, ga, ta, pa, ¿verdad? Y por lo general son sonidos imitados. Y aquí vamos a hacer este recordatorio importante, ¿verdad? Durante esta etapa el niño no está hablando. ¿Por qué? Porque comprendemos el proceso de hablar como una construcción propia de la persona, es decir, la persona piensa y que es de comunicación, quiere decir algo, pero nace en el niño. Ahora, los sonidos imitados no son lenguaje, porque son una acción refleja. Por ejemplo, si le enseñamos a decir al niño pa, 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 el niño no está pensando, estoy diciendo papá. No, simplemente es una acción imitativa. Entonces, no podríamos entenderlo como habla, como tal. Sin embargo, sí podemos ver ese germen, ¿verdad? Esa parte primera. Ahora, el área psicomotriz, pues el niño se sienta sin ayuda, inicia giros, se arrastra, se coloca en 4 puntos, ¿verdad? 4 puntos lo vimos en la clase pasada, es colocarse en sus extremidades, por ejemplo, brazos y piernas y levantar el tórax, o se coloca por lo menos, ¿verdad? Y toma objetos ya con la mano, ¿verdad? Ya estuvimos estudiando la clase pasada ciertos reflejos, entre ellos cómo se sostienen objetos, ¿verdad? Que hemos hablado que es un reflejo bastante primitivo. El área socioemocional intenta chupar su imagen en el espejo, es decir, ya hay un reconocimiento, si se quiere, muy básico de la propia imagen, pero todavía no hay un desarrollo completo, ¿verdad? El concepto de yo. Sonríe también ante distintas situaciones y se relaciona mediante el juego de imitación. Solo nada más ahí para hacer una aclaración y que es bastante interesante. Los niños cuando sonríen en esta etapa en particular no lo hacen porque les tienen algo que les genere placer. De hecho, la sonrisa es imitativa. Para ser completamente honesto, existen otros primates, por ejemplo, monos, etcétera, que también sonríen imitativamente. Entonces es bastante interesante. Por otra parte, el niño a los 8, a los 12 meses, es decir, a cumplir el primer año, aprende mediante la repetición de conducta, señalando, usando el dedo índice, ¿verdad? El dedo señalar. Y el perfeccionamiento de la imitación y búsqueda de objetos. Por lo general, en esta etapa a los niños se les enseña mucho. A ver, papito, ¿dónde está la puerta? Señala la puerta. ¿Dónde está el carro? O el bum bum, señala el carro, ¿verdad? Etcétera. Hay perfeccionamiento de la imitación, ¿verdad? Entonces ya los niños empiezan a seguir conductas y patrones de sus padres muy, muy básicos, ¿verdad? Recordemos que en la etapa del primer año pues, tenemos apenas acciones, por sobre todo, muy, muy básicas de parte de los chicos y la búsqueda de objetos. Ya ahora sí tenemos una comprensión de que el objeto sigue existiendo a pesar de no estar visiblemente.
Por otro lado, a nivel de lenguaje, tenemos la aparición de palabras, seguimiento de instrucciones sencillas y dice adiós con la mano. Ya hay unas primeras relaciones con los otros, ¿verdad? Y una comprensión un poco más clara de la realidad. El área psicomotriz se coloca de rodillas y gatea, se pone de pie y da pasitos con ayuda. Toma objetos pequeños usando el pulgar y el índice. De hecho, generalmente al primer año ya es normal, es lo regular, que un chico empieza a caminar, ¿verdad? Muy despacito, muy a pasos cortos, etcétera, pero ya es un primer intento, ¿verdad? No hay que asustarse si no sucede al año, ¿verdad? Sin embargo, es un buen punto de referencia. Y en el área socioemocional, reconoce a su familia y les expresa afecto, responde a su nombre y se vuelve un poco huraño, ¿verdad? Huraño en el sentido no con su familia, sino más bien con las personas que no pertenecen a su núcleo familiar. No existe ese vínculo de confianza, entonces el chico, pues por lo general, básicamente se relaciona con sus familiares y muchas veces solo con sus padres ni con sus hermanos. Del año al año y medio, 18 meses, tenemos en el área cognitiva que los niños tienen una idea de las consecuencias de sus conductas. Imita empujar, por ejemplo, un tren de cubos. Y ahorita el tren de cubos nos va a importar mucho, por sobre todo como ejercicio lúdico. Y ahorita vamos a ver por qué. Introduce, perdón, 9 o 10 cubos en un recipiente. Eso es, por ejemplo, que se tiene una especie de tarro a la par del niño y el niño puede tomar los objetos y ponerlos dentro del recipiente. Ahora, ¿por qué es cognitiva y no motriz? Porque nos interesa la comprensión del niño de la acción que está haciendo. Es decir, el niño puede entender que debe tomar los cubitos y dejarlos caer en otro punto. Por otra parte, ya el niño a esta edad tiene un vocabulario de 10 a 19 palabras al finalizar esta etapa, ¿verdad? Por lo general son palabras bastante relacionadas a su contexto, por ejemplo, hambre, comida, ¿verdad? Guau, perro. Existen ciertos términos que realmente no precisamente la palabra específica para referirse, sin embargo, pues funcionan de manera para identificar por sobre todo objetos. Ahora, vean que ya combina dos ideas y señala 4 partes del cuerpo. Aquí en esta etapa ya esperamos que los chicos sepan dónde está su cabeza, dónde están sus brazos, sus piernas, etc. Por otra parte, en la parte psicomotriz, los niños caminan sin ayuda, corren, suben sillas, bajan gradas con apoyo, construye hasta torres de 4 cubos. Aquí sí, desde un punto de vista psicomotriz, es decir, tiene la capacidad física para poder hacerlo. E intenta pasar páginas del libro, trata de garabatear, ¿verdad? Ahí es donde tenemos a los chicos que por lo general llegan y rayan paredes, etcétera, ese tipo de situaciones, ¿verdad? Y en el área socioemocional, los chicos juegan solo, pero cerca de un adulto y expresa afecto y rechazo, usa la cuchara y riega bastante a la hora de comer e imita la acción de sacudir, ¿verdad? Por ejemplo, de tomar un peluche, sacudirlo y moverlo. ¿Por qué en el área socioemocional juega solo pero cerca de un adulto? Bueno, ya en esta etapa sí existe ya cierta confianza, por sobre todo en sí mismo, y cierta noción de los otros, particularmente de los adultos que, como digo, dan confianza en esa etapa. De los 18 a los 24 meses, en el área cognitiva, los niños experimentan cosas nuevas con objetos conocidos. ¿En qué sentido? Por ejemplo, pueden agarrar una cuchara y empezar a utilizarla, por ejemplo, como un avión. Es decir, empieza a hacer un proceso de cambio en el concepto del objeto. Es decir, el objeto no solo funciona para esto, la cuchara no solo para comer, puede volverse cualquier otra cosa, ¿verdad? Alcanza objetos con un palito, ¿verdad? O sea, puede tomar, por ejemplo, un palito y trata de traerlo para sí, y alinea 4 cubos y forma un tren, por ejemplo, y lo puede empujar. En el lenguaje comprende casi todo lo que dice. El vocabulario de un niño hasta los 2 años, por lo general, va entre unas 30 a 50 palabras. Usa el yo y el usted, por ejemplo. Yo soy tal cosa, yo, usted, tal cosa. Tal vez la formación de oraciones no es la mejor, ¿verdad? Porque estamos en un primer momento de desarrollo cognitivo, pero ya tenemos, ¿verdad? Unos cambios distintos, ¿verdad? Unas situaciones distintas en cuanto al uso del lenguaje. Por otra parte, el área psicomotriz, el niño corre bien, sube y baja escaleras, brinca con ambos pies, patea bolas, camina para atrás, utiliza los dedos pulgares e índices, por ejemplo, en forma de pinza, ¿verdad? Por ejemplo, para sujetar cosas, y hace torres y abotona y desabotona. De hecho, este punto de abotonar y desabotonar es importantísimo, porque la mayoría de test o de pruebas que se van a hacer en el área de psicomotriz con los niños van a ser en esa línea, van a ser ejercicios que nos van a ayudar a ver cómo está, por ejemplo, el reflejo de tensión, que es este de acá, el de pinza, y ver qué tanta capacidad tiene de motor afín el niño. Entonces, por lo general ya puede empezar a utilizarlos, ¿verdad? El área socioemocional, el niño usa el tenedor, pretende alimentar a un muñeco, por ejemplo, entonces ya hay una noción clarísima del otro, ya se sabe, el niño comprende que hay otro ser, y en este caso, por ejemplo, también puede entender que este ser está o no animado, ¿verdad? Es decir, tiene vida o no.
come solo y también riega un poco todavía esta etapa. De los 2 años a los 2 años y medio, ¿verdad? No, perdón, sí, de los 2 años a los 3 años, básicamente. El niño aprende en el área cognitiva características físicas de los objetos, por ejemplo, tamaño, peso, proporción, uno es más grande que el otro, uno está más cerca del otro, etc. Puede comparar dos objetos, cuál es uno más grande y cuál es uno más pequeño. Comprende además el significado de algunas emociones, por ejemplo, felicidad, tristeza. El niño puede decir, estás triste, estás feliz, o enojarse, o ver que alguien está enojado y comprenderlo. Además de eso, imita una raya horizontal, es decir, de izquierda a derecha, puede tratar de hacer un círculo, copia un círculo, imita, por ejemplo, la forma de cruz y repite 3 dígitos. Esto de repite 3 dígitos significa lo siguiente. Por ejemplo, usted le puede decir, a ver, papito, diga 1, 2 y 3. El chico puede contar hasta 3. O 5, 6, 7, ¿verdad? Inclusive podría combinarlos para ver cómo les va, qué sé yo, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 2, 4. Pero, ¿verdad? Va a ser distinto. Sin embargo, es una opción que se puede intentar. El lenguaje dice acciones de un libro. ¿En qué sentido? Por ejemplo, si es un libro de estos de juguete, ¿verdad? Donde vienen, perdón, un libro, por ejemplo, para bebés, donde vienen, camina, corre, da vueltas, etc. El chico puede imitar esas acciones, claramente si un adulto se las lee. Dice su nombre completo, ¿verdad? Fulanito de tal, etc. Identifica 2 colores y sigue 3 órdenes. ¿En qué sentido sigue 3 órdenes? Que se le puede decir, por ejemplo, Juan, levántate, o levántate, caminate al lado y tráeme tal cosa. Tienen que ser muy sencillas y cortas y por lo general tienen que sí estar relacionadas a una misma acción porque si no el chiquillo se va a confundir. Utiliza frases y oraciones simples, lo que estoy conversando un poco así. En la parte psicomotriz, alterna los pies al subir y bajar gradas, brinca ampliamente y domina el equilibrio. Coge bien una crayola, por ejemplo, y trata de cortar con tijeras. Vean qué interesante que ya en esta etapa el niño puede tomar bien una crayola y ya puede empezar a justamente utilizar un poco más esa motora fina. Inclusive a tratar de cortar con tijeras. En la parte socioemocional, comparte juegos y juguetes, utiliza la palabra mío, por ejemplo, para referirse a lo suyo, parte de esa etapa egocentrista también que diría Piaget, y realiza tareas en forma autónoma, es decir, puede decidir hacer cosas, me gusta hacer esto, me gusta hacer lo otro, mami o papi puedo escribir, mami, papi puedo dibujar, mami, papi yo quiero dormir, etcétera. De los 3 a los 4 años, ¿qué vamos a tener? Un desarrollo en el área cognitiva, pues armar rompecabezas simples, conoce las partes de su cuerpo, por ejemplo, compara objetos e imita personajes de su familia y de su comunidad. Es decir, en esta etapa ya podemos empezar a ver un desarrollo de las nociones lógicas. Por ejemplo, de nuevo, conoce todas las partes de su cuerpo, puede ahora sí comparar objetos de manera más clara, por ejemplo, este es más grande que el otro, puede tener 3 objetos y compararlos entre sí. Imita, por ejemplo, a su tío, a ver, haga como su tío, ay, cómo camina su primo, etcétera, ¿verdad? En el lenguaje es capaz de repetir las ideas más importantes de una historia corta. Entonces, por ejemplo, ya a esta edad uno puede preguntarle, a ver, chicos, y cuéntenos, ¿qué pasó? ¿Qué pasó en el cuento de Caperucita Roja? ¿Quién se comió a quién? ¿Quién hizo tal, verdad? Por lo general es más fácil trabajar estas áreas con los chicos si se hace de manera inductiva, o sea, si se les sugiere preguntas para que respondan. Porque de manera autónoma cuesta mucho que los chicos pues vayan y digan simplemente, ah, profe, esto y esto fue lo que pasó, ¿verdad? Sin embargo, sí los chicos pueden inventar cuentos espontáneamente, ¿verdad? Tú no puedes sugerirles, a ver, ¿y qué pasó después? Ay, y que imaginémonos qué pasó sí, etcétera. Su vocabulario es amplio y cada vez mejor pronunciado, ¿verdad? Ya esta etapa tenemos un vocabulario amplio y una mejor dicción de parte de los chicos. En el área psicomotriz controla el equilibrio de su cuerpo, es decir, ya puede caminar sin caerse, bueno, más o menos. Realiza movimientos complejos como gatear, arrastrarse, correr, escalar, saltar, apañar, dar vueltas en forma, vuelta canela, ¿verdad? Y mejora la coordinación de los movimientos de sus manos, que es algo que en las etapas anteriores no se hay, es decir, puede mover una mano y no la otra, etc. En la parte socioemocional, sabe quién es decir, su nombre, ¿verdad? Y sabe que el yo, ¿verdad? Tiene esa comprensión del yo. Conoce el nombre de sus familiares, sabe dónde vive y dice su sexo, soy hombre, soy mujer, ¿verdad? Disfruta jugando con niños de su edad y se muestra ya más independiente. En la etapa de los 4 a los 5 años, en el área cognitiva, el niño ya razona logrando establecer relaciones entre los objetos. Ahora sí, puede tener 3, 4 objetos y decir, voy a acomodarlos de más grande a más pequeño. Los agrupa por su tamaño, como digo, color y forma. Son esas 3 categorías importantísimas en esa etapa. Repito, los agrupa entonces por tamaño, por color y forma. Usted puede decir, a ver, busque todos los objetos que son rojos, todos los azules en un parte, todos los amarillos en otra parte. A ver, acomódelos de más grande a más pequeño, acomódelos todos los que tengan forma circular, todos los que sean formas cuadradas, etc.
Su orientación espacial, es decir, cómo se comprende dentro del espacio, ha mejorado notablemente, por lo que se ubica bien en su vecindario y puede relatar hechos pasados, presentes y futuros. Ah, ayer me pasó esto, ayer me pasó lo otro, mañana voy a ir a tal lado, hoy hice tal cosa o hago tal cosa, hoy voy a hacer tal cosa. El lenguaje posee un amplio vocabulario, dice su edad y la dirección aproximada de su casa, que son elementos importantes para esta edad. En el área psicomotriz, controla el equilibrio y el movimiento de sus 4 extremidades. Se desplaza en diversas posiciones, planos y velocidades. Es decir, el niño puede moverse y movilizarse en distintas formas. Y demuestra precisión y delicadeza al manipular objetos. Ya hay un objeto que no se va a caer, ya puede, por ejemplo, pasar las páginas de un libro. Ahorita vamos a ver un poco de eso. Y por sobre todo eso es lo que nos interesa, precisión. Puede pasar un objeto de un lado al otro con sus dedos, sus manos. En el área socioemocional disfruta de juego competitivo, es decir, se puede jugar, por ejemplo, a cuál corre más rápido, cuál llega primero a un lugar. Prefiere ir al jardín de niños que quedarse en la casa, porque ya tiene un vínculo con sus compañeros, y es bastante independiente en hábitos de higiene, de alimentación. Perdón. Hace mandados, por ejemplo, y colabora en su hogar. Y por último, entre los 5 a los 6 años, el niño ya tiene un conocimiento de su cuerpo, del espacio y del tiempo, de los números, del color, del tamaño y la forma. Es decir, esos son elementos que podemos preguntar a un niño de 6 años, ¿verdad? ¿Dónde está tal parte del cuerpo? ¿Estoy a la par, adelante, atrás de qué? ¿Qué hora es? ¿O es de mañana, es de día, es de noche? Los números del, ¿verdad? Ya por lo menos a los 6 años deberían manejar los números del 1 al 20 al menos. El color, el tamaño, por ejemplo, de los objetos, es grande, es pequeño, etcétera, y la forma. El lenguaje, ¿verdad? Controla ya el lenguaje de manera que comunica con claridad lo que desea, piensa y siente. Muchas veces los chicos todavía en esta etapa de 5 a 6 años no han desarrollado, por ejemplo, la confianza para conversar con el docente o la docente. Entonces, muchas veces no se trata de un problema de lenguaje, sino un problema emocional. Pero eso es otro tema, ¿verdad? Eso es por sobre todo tener ojo clínico un poco. En el área psicomotriz ha adquirido el control del equilibrio, tiene ritmo y dominio de los movimientos de su cuerpo. Logra la coordinación ojo-mano. Voy a tal vez a poner la cámara para esto, porque se supone que ahorita no deberían estarme viendo, pero voy a mostrarlo qué significa coordinación ojo-mano con un objeto. Por ejemplo, acá mi celular, que lo tengo por acá. Vean. Que se supone que ahora sí pueden verme en la cámara. ¿Verdad? Vamos a ver. Allí. Entonces, ¿qué es coordinación ojo-mano? Por ejemplo, si el teléfono está acá, la coordinación ojo-mano significa que el niño tiene la capacidad de tomar el objeto viéndolo. Antes de esa edad, por ejemplo, tal vez el niño va a tantear y no va a poder tomar el objeto de la mejor manera, ¿verdad? O no tiene todavía tal vez la coordinación para poder hacerlo. Entonces, ya para esta etapa esperaríamos que sí. Ahora sí, vuelvo a ocultar la cámara. Aquí, listo. Continúo. Entonces, eso sería a nivel de el área psicomotriz, ¿verdad? Esto le permite, por ejemplo, recortar, enhebrar, amarrar, dibujar, copiar, etc. Y por último, es capaz de cooperar en actividades grupales. Entonces, por ejemplo, vos tenés que hacer esto, vos lo otro, etcétera, ya puede entender la división de tareas un poco, ¿verdad? Respeta normas y reglas de disciplina, por sobre todo aquellas que se enseñan de una manera de conducta, ¿verdad? Conductistamente, y sabe quién es, dónde vive y quiénes son sus padres. Entonces, son parte de esas características que tienen los niños en esta etapa. Y gracias, eso sería la parte teórica de esta clase y van a tener un pequeño trabajo que voy a explicar en el grupo de WhatsApp. Entonces, un gusto haber conversado con ustedes. Nos vemos, si Dios lo permite, pronto. Y esto sería entonces la clase de hoy. Un saludo para todas.